Recordando la radio Sutatensa de Colombia. Anecdotario. Desde la plaza de Sutatensa se denomina un inmenso paisaje de colinas verdes separadas aquí y allá por las manchas blancas de los pueblos, cada cual con su campanario de iglesia. El paisaje se despliega en una serie de colinas con crestas cada vez más altas. Hasta el horizonte se pierde detrás de una elevada cadena de montañas, majestuosa, oscura y melancólica. Aún hoy, el camino hacia Sutatensa, Boyacá, está sin pavimentar y lleno de huecos, de modo que en agosto de 1947 era sin duda horrendo para un bus destartalado y pintado en colores vivos que trepaba hacia el pueblo. Salcedo estaba entre los pasajeros. Parecía de otro mundo, sentado entre los campesinos ataviados de ponchos, con sus canastas de productos agrícolas, gallinas y otros similares. Era muy alto y de pálida complexión, heredada de sus antepasados anglosajones. En su rostro huesudo se destacaban sus penetrantes ojos oscuros y siempre llevaba la intensa expresión de un hombre que tenía una misión que cumplir a cualquier precio. Salcedo llegó a Sutatensa con un proyector para películas de 16 milímetros. Aproximadamente un mes más tarde llegó un artesanal y primitivo transmisor de radio que su hermano había construido. Sutatensa era una comunidad de 8.000 habitantes, muchos de los cuales vivían en granjas aisladas y dispersas arriba y abajo en las pendientes del valle, con frecuencia a muchas horas de ardua caminata desde el pueblo. Salcedo fue enviado a Sutatensa para ayudar al cura del pueblo, un clérigo muy tradicional. Sus actividades principales consistían en mantener el cofre de la iglesia siempre lleno y en fustigar a su congregación durante interminables sermones dominicales, salpicados de frases en latín y en griego para lucir su erudición frente a un rebaño de ignorantes. Muy pronto, Salcedo tuvo problemas con su superior. Cierto domingo, poco después de su llegada, el cura invitó a Salcedo a predicar el sermón. Salcedo aceptó, pero una vez en el púlpito expresó ante la congregación que no tenía intención de hacer un sermón, sino más bien de abrir un diálogo sobre la manera de mejorar las condiciones de vida de la comunidad. Los más arriesgados de la congregación empezaron a hablar de los problemas. Salcedo propuso que con el concurso de todos construyeran un teatro. Él proporcionaría el proyector y las películas. La respuesta fue literalmente apabullante. Descripción. Como radioaficionado, José Joaquín Salcedo Guarín sabía que la radio era el vehículo más efectivo para llevar la educación a los adultos de zonas rurales más apartadas de Colombia. Su sueño se vio realizado cuando Radio Sutatensa inició sus emisiones educativas con un transmisor de 90 vatios. Probó el transmisor durante un mes hasta que en octubre obtuvo del Ministerio de Comunicaciones de Colombia una licencia provisional y el prefijo HK7HM. El primer programa cultural fue difundido el 16 de octubre de 1947, música interpretada por campesinos de Sutatensa. De esa manera nació Radio Sutatensa e inmediatamente capturó la atención de todos los sectores de la sociedad. El propio presidente de Colombia de en ese entonces, que era el conservador Mariano Ospina Pérez, inauguró formalmente la emisora a principios de 1948 y el Papa Pablo VI bendijo sus nuevas instalaciones en Bogotá en 1968. El profesor invisible, entre comillas, padre Joaquín Salcedo, utilizó inicialmente su artesanal transmisor para cubrir el área de influencia de su parroquia, pero muy pronto, en 1949, Radio Sutatensa obtuvo una licencia legal para operar y sus programas culturales y educativos comenzaron a transmitirse en un radio de 1.000 kilómetros a la redonda. Al inicio no había en la comunidad muchos radios portátiles, pero la audiencia de Radio Sutatensa creció rápidamente. En 1948 la Corporación General Electric donó 100 receptores de radio y un transmisor de 250 vatios. La empresa de los Estados Unidos continuó apoyando a la emisora en años subsiguientes, con la donación de un transmisor de 1.000 vatios, 150 radios más y una nueva antena y accesorios. Finalmente, Radio Sutatensa se trasladó a Bogotá para cubrir nuevas regiones, sumó otros transmisores a los ya existentes y se convirtió en la emisora de mayor potencia en Colombia, cuyo alcance cubría otras ciudades importantes como Cali, Barranquilla, Managua y Medellín. Salcedo se encontraba a la cabeza de uno de los programas radiales de educación de adultos más grandes del mundo. En su momento de mayor influencia, la organización contaba con 1.000 asalariados. Los fondos para su funcionamiento procedían de grupos de la Iglesia Católica de Alemania y de otros países europeos.
Más adelante obtuvo el apoyo de instituciones de financiamiento como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. La emisora pasó a formar parte de la Acción Cultural Popular, ACPO, creada para expandir las actividades de educación a distancia y proporcionar 8 millones de adultos de las áreas rurales de Colombia los medios para asumir la responsabilidad de su propio desarrollo. El objetivo de Radio Sutatensa era llegar a la población con un programa de capacitación basado en 5 ejes: salud, alfabeto, números, trabajo y espiritualidad. Los programas incluían temas de higiene y primeros cuidados de salud, lectura y escritura, aritmética elemental, mejora de la productividad agrícola y reconocimiento de la dignidad humana. Las actividades de la emisora eran apoyadas por el periódico El Campesino, por bibliotecas rurales y programas de capacitación para campesinos. A ello se sumaron otras publicaciones como la Cartilla Básica, Conocimiento del Alfabeto y los Números, Nuestro Bienestar, Principios sobre Salud, Hablemos Bien, Lenguaje, Cuentas Claras, Aritmética y Suelo Productivo, sobre temas de agricultura. Radio Sutatensa elaboraba 2 formatos diferentes de programación. El programa A era un formato amplio que alternaba deportes y entretenimiento con segmentos educativos, mientras el programa B se concentraba en capacitación sistemática con frecuente repetición de las lecciones según la conveniencia de los grupos de estudiantes. En 1990 Radio Sutatensa enfrentó problemas financieros y administrativos, fue clausurada y sus instalaciones fueron vendidas a la cadena Caracol, una red de emisoras comerciales aquí en Colombia. Contexto y antecedentes. El Valle de Tensa es un área subtropical fértil del departamento de Boyacá. En realidad, la palabra valle no es la más adecuada. El Valle de Tensa es un caos topográfico, un tortuoso revoltijo de colinas y crestas, valles serpentinos y en declive, unidos solamente por un cauce de agua que fluye hacia el este. En lo alto de una pendiente, erguido sobre el valle y el río, se asoma ese pedacito de pueblo llamado Sutatensa. Cerca del 80% de los campesinos de Sutatensa eran analfabetos en 1947. El alcoholismo era la causa principal de las frecuentes escenas de violencia e incluso de las muertes ocurridas. La comunidad se encontraba absolutamente aislada del resto del mundo, sin radio, sin cine, sin otra distracción que la de emborracharse cada domingo. El 23 de agosto de 1947, el joven sacerdote Salcedo llegó a la parroquia de San Bartolomé en Sutatensa. Encontró a una comunidad profundamente afectada por el aburrimiento y el alcoholismo. Inmediatamente propuso a la gente del lugar construir una sala de cine y ofreció su proyector de 16 milímetros y algunas películas. Como por ese entonces la mayoría de los campesinos no sabía leer ni escribir, les ofreció actividades educativas. Muy pronto organizó un club de ajedrez y eventos musicales y también campeonatos de fútbol y de básquetbol. Comenzó a mostrar las películas al aire libre en la plaza del pueblo mientras se trazaban los planes para construir un centro cultural. En unas pocas semanas se construyó el salón con la contribución y participación activa de la comunidad. 1.400 gallinas fueron donadas y vendidas en Bogotá para comprar los materiales de construcción. Salcedo comenzó luego a emitir programas de radio con ayuda de su artesanal transmisor de 90 vatios. Así nació Radio Sutatensa. El impacto social que tuvo. Cuando Salcedo instaló su transmisor artesanal y emitió el primer programa de la flamante Radio Sutatensa, nadie hubiera podido imaginar que en los 20 años siguientes muchos iban a seguir su ejemplo en Chile, Brasil, Perú y otros países del mundo. A pesar de que Radio Sutatensa no permaneció muchos años como una experiencia de comunicación radial a escala comunitaria, el hecho de haber sido la primera en su género tiene mucho mérito. Su enfoque integrado de los medios de comunicación y la educación fue tan exitoso que inspiró ampliamente otras experiencias similares en Asia, África y América Latina. La emisora fue pionera en el uso de la radio con objetivos educativos, particularmente en la educación de adultos rurales, campesinos pobres, y a pesar de su modesto origen, Radio Sutatensa se convirtió rápidamente en una potencia en la lucha contra el analfabetismo en Colombia. Salcedo tuvo éxito en demostrar que una educación crítica es el medio adecuado para que los campesinos y pobladores rurales participen en condiciones de igualdad en el desarrollo y en el mantenimiento de los valores sociales de justicia, equidad y democracia. Hacia el final de su ciclo de vida, Radio Sutatensa había logrado transmitir más de 1,5 millones de horas de programación. Además de ese esfuerzo, ACPO imprimió un total de 76 millones de ejemplares del Campesino, distribuyó más de 10 millones de libros y capacitó 25.000 líderes campesinos y promotores rurales. Medios y métodos. Radio Sutatensa fue pionera en el promover los ideales de lo que por entonces se llamó la educación integral fundamental, un concepto que subraya la necesidad de ayudar a la gente a asumir la responsabilidad sobre su desarrollo, reconocer su potencial para progresar e identificar el valor de sus propios recursos.
A través de los años, ACPO estableció objetivos que incluían, además de la alfabetización y de la aritmética elemental, mejoras en la salud familiar, en las técnicas de cultivo, higiene y medio ambiente, contabilidad, desarrollo de la capacidad crítica en temas sociales, participación comunitaria, derechos humanos, principios éticos y religiosos, etc. Para alcanzar esos objetivos, ACPO integró en su estrategia instrumentos de comunicación interpersonal y masivos, incluyendo libros de texto, periódicos, discos y capacitación participativa. Obstáculos. Aunque Radio Sotatensa fue la primera radio comunitaria que abrió el camino para muchas otras experiencias de comunicación participativa, acabó siendo la víctima de su propio éxito. Los componentes de participación comunitaria se caracterizaron al principio que caracterizaron al principio a Radio Sotatensa fueron sacrificados en beneficio de una mayor influencia en la educación formal y no formal a escala nacional. El enfoque participativo no pudo mantenerse mientras el proyecto se transformó en un modelo cada vez más centralizado con sede en Bogotá, la capital de Colombia. La propuesta ganó desde el punto de vista de cobertura institucional, pero en cuanto a la participación popular perdió su inicial ingrediente innovador. En el contexto político en el país también afectó a Radio Sotatensa en el correr de los años. Para proteger a la organización de las presiones del gobierno y del intento de ser acaparada por una ONG, propiedad de la hija del presidente Gustavo Rojas Pinilla, ACPO cambió su estatuto legal al de una institución de la Iglesia, lo que en última instancia la expuso a las presiones de la Iglesia Católica como consecuencia de su mucho alcance. No todos apoyaron el concepto de educación promovido en Radio Sotatensa. En 1960, Camilo Torres, el sacerdote y sociólogo que luego se hizo famoso al unirse a la guerrilla, condujo una evaluación de las escuelas radiofónicas y estableció que el programa era demagógico y dañino para los campesinos. La controversia entre Salcedo y Torres se hizo enconada. Torres acusó a Salcedo de ser un anticomunista, ciego y ridículo, argumentando que las campañas de Radio Sotatensa contra el comunismo incitaban al odio y la violencia.